Comecei a traballar en Ence por casualidade, xa fai 15 anos. No departamento no que eu estou, un departamento forestal. Acabei Ingeniería Industrial, empecé prácticas de empresa en Ence, en mantenimiento, y justamente después de la parada hubo una necesidad y me quedé allí durante 3 años y después pasé aquí a Energía y Recuperación. Yo entré con 22 años y cuando veía todo eso, todo hombres y tal, pues la verdad me quedé un poco que dije, Dios, ¿dónde me meto? Pero estoy encantada. Yo llegué aquí en el 2005, estudié Ingeniería Técnico Agrícola, en especialidad en Industrias Agrarias, y luego me especialicé con una licenciatura en Industrias Alimentarias. Sin embargo, acabé aquí. Antigamente os camións descargabas a man, e hoxe en día pues, eso sería inviable unha fábrica destas. Modernizouse todo moito, toda unha vida en este, de 18 anos. Traballar nunha empresa como Ence requiere de moita coordinación, xa que é unha empresa con moita xerarquía, con moito departamento. Aunque cada uno tiene su área muy definida, sí que es un trabajo multidisciplinar porque todos abarcamos un poquito cada parte del proceso. Hacemos todos un trabajo en equipo y al final somos todos una gran familia. Y todos tenemos que colaborar unos con otros para buscar el mismo fin, ¿no? Que sería la seguridad, el medio ambiente, la producción y la calidad. No meu centro de traballo dase moita importancia ao medio ambiente. Cualquier reforma, cualquier parte del proceso que se quiera hacer, todo es siempre mirando hacia el medio ambiente. El medio ambiente y la seguridad es fundamental. Son puntos críticos y más en el puesto en el que yo estoy. O medio ambiente, os de fora nos afecte, pero nós estamos aquí tamén nos afectaría máis. O que máis nos interesa a nós que isto cumpla somos os traballadores. Es inadmisible que haya una desviación medioambiental en esta fábrica. A miña opinión sobre as críticas que se fan sobre Ence, eu creo que se parte de descoñecemento. Viviendo donde vivimos, en una ciudad en la que hay tan poquita industria, pues me parece increíble que se dediquen solamente a pelear contra la poca industria que hay. Se manipula políticamente la situación de esta empresa aquí y que hay mucho desconocimiento de cómo funciona y cuáles son los resultados de esta empresa medioambientalmente. Me encantaría que la gente que tiene pues esa desconfianza que viniese a visitarla. A min Ence brindoume a oportunidade de medrar como profesional, de involucrarme en novos proxectos, de terme en conta, de valorar a miña opinión. Es una gran empresa donde tú nunca tienes fin en tu vida profesional, puedes ir progresando. Conocimientos los vas adquiriendo todos los días, siempre vas aprendiendo cosas nuevas. Logros los que uno se propone. Me han dado una oportunidad para poder cambiar de departamento y poder trabajar un poquito más específico de lo que me fui formando poco a poco. Un futuro estable, entre outras cousas, que é máis importante.